Última parte, también es la quinta. Vamos con la pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Con cuáles personas el Señor no tendrá misericordia en el juicio? En Mateo capítulo 25, en realidad esto es del 31 al 46. 31 al 46. Voy a volver a colocarlo aquí. Y la respuesta dice, con aquellos que no tuvieron misericordia de sus prójimos. Y podemos acrecentar ni misericordia ni amor. Cuando Jesús regrese con todos sus ángeles, dice él que todas, absolutamente todas las naciones serán reunidas delante de él. Y colocará unos a la derecha, a las ovejas las colocará a la derecha, y colocará, voy a leerlo de sus labios, Mateo capítulo 25, dice a partir del 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y les dirá, ya lo dije, entonces lo voy a compactar. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero ellos no saben que han estado sirviendo a Jesús y por eso le preguntan, Señor, ¿cuándo fue que te vimos en alguna de esas 6 condiciones y te servimos? Y Jesús les responderá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Increíble. Si cada vez que damos el pan o la fruta o el billetico o la monedita o la cesta de alimentos o la ropita o hacemos la visita, bueno, etcétera, entendiéramos que estamos haciendo eso para Jesús y viéramos esa persona como Jesús la ve, ¿cuánto, cuánto tendríamos que reflexionar en la calidad de lo que damos, en la cantidad de lo que damos y en el motivo con el cual estamos dando eso o estamos haciendo eso? Bueno, para reflexionar. Ya expliqué que esta escena específica es para que se cumpla con un grupo que son los paganos que nunca escucharon hablar de Jesús y serán resucitados cuando Él regrese. Y sí que será sorpresa. No sabían que existía resurrección, no sabían que existía vida eterna, nada de eso. Esa sí que será una sorpresa. Pues bien, ahora imagínate un cristiano profeso que está en una iglesia y no hace estas cosas. No hospeda, no alimenta, no da la ropita, teniendo condiciones, claro. Pero además no necesitan ser únicamente estas 6 cosas. No es simpático, no le da simpatía a un discriminado, no es consolador, no le da consuelo a un desconsolado. Sabe todas estas cosas y sabe que Él, acerca de Él, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tiene que llevar la luz que tiene a otros, pero no lo hace. Y se pierden por su silencio o por su cobardía o ambos.
Imagínate a estas personas que están dentro de la iglesia, son miembros de iglesia y llevan allí 5 años o 50 y no tienen amor en su corazón. Estas personas que no tienen misericordia con el que se está perdiendo por falta de la información que él tiene o ella, y peor aún, que no tienen amor. Hay unos que realmente no abren la mano. Bueno, con estas personas Jesús no tendrá misericordia y esto nos lleva a la pregunta número 12. ¿Qué sentencia habrá para los que sean hallados faltos ante Dios en el juicio? Mucha atención. Nos dice Jesús en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos que no tuvieron amor, no tuvieron misericordia, independiente de que hayan sido paganos que nunca oyeron el nombre de Jesús, no quisieron amar a su prójimo, no quisieron ser un canal a través del cual fluyese el amor de Dios cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, a pesar de que nunca vieron este libro y nunca oyeron el nombre de Jesús. Y también los cristianos que no quisieron dar amor, no quisieron llevar luz a otros. Les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, significa de consecuencias eternas, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Apocalipsis 29 dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Esa será la sentencia, la muerte eterna. Y vamos a la pregunta número 13. Esta pregunta dice, ¿juzgará Dios, mucha atención a la pregunta, a cada persona con justicia? En el Salmo 9, el versículo 8, está la respuesta. Obviamente que nosotros sabemos que sí, Dios es justo y recto y juzgará con justicia y rectitud. Este es un juez incorruptible. No se le puede corromper. En ese juez puedes confiar completamente. Y recuerda que también es tu abogado y ese abogado nunca perdió un caso. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él mismo es la persona justicia. Dime si no juzgará con justicia. Vamos pues para la pregunta número 14. ¿Juzgará el Señor Jesucristo solo a los vivos? Segunda de Timoteo 4:1. Jesús juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Bueno, esta es una prueba de que ni la recompensa de la vida eterna para los fieles, ni el castigo de la muerte eterna para los infieles se reciben por ocasión de la muerte. En los estudios anteriores comprobamos que Jesús está realizando el juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celestial desde el día 22 de octubre de 1844. Ya lo leímos, pero vamos a traerlo a la mente nuevamente. Segunda de Timoteo 4:1 y dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juzgará a los vivos y a los muertos. Los muertos que son juzgados en el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 en el lugar santísimo,
son los muertos que murieron habiendo aceptado a Jesús como su Salvador. Los muertos que murieron sin haber aceptado a Jesús como su Salvador, que obviamente tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque durante su vida escucharon una o muchas veces acerca de Jesús, de la salvación, etcétera, etcétera, o leyeron, etcétera. Bueno, ellos son juzgados por nosotros durante el milenio, pero el juez principal de ese juicio durante el milenio será el mismo Jesús. Y de hecho, en ese juicio también juzgaremos a los ángeles que cayeron. Bueno, finalmente llegamos a las citas del testimonio de Jesús. Citas del testimonio de Jesús. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. ¿Cuándo cesará la intercesión de Jesús allá en el lugar santísimo? Cuando termine el juicio. Y te recuerdo que cuando termine el juicio, Él dirá estas palabras de Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que se perdió no tiene ya cómo salvarse. Y acerca de los salvos, cuando se termina el juicio, obviamente cada caso está decidido para la eternidad. Eternidad en el cielo con Jesús o muerte eterna. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando Él dice esas palabras y sale del lugar santísimo, el Espíritu Santo se recoge de la tierra, es retirado de la tierra, porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado. Y si ya cada caso está decidido para la eternidad, ya no hay nada que hacer por los que, habiendo tenido oportunidad de arrepentirse, no quisieron hacerlo. Por cierto, poco antes de la segunda venida de Jesús, se derramará el Espíritu Santo, lo que se llama la lluvia tardía del Espíritu Santo será muy superior al derramamiento del Espíritu Santo por ocasión del Pentecostés en el día 50 desde la resurrección de Jesús, en el día número 50. Será un evento muy superior y mucho más poderoso. Y las cosas que acontecerán allí también superarán en mucho a las cosas maravillosas, prodigiosas que hicieron los apóstoles en esa ocasión. Pues bien, hay un detalle adicional. Ellos, a pesar de ese derramamiento del Espíritu Santo, habiendo estado vivos, desaprovecharon la oportunidad, viendo los prodigios, las maravillas que se hacían. No quisieron entregarle su corazón a Jesús. Si no hay Espíritu Santo, Jesús dice que nadie que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 6 dice que el que es nacido de la carne, solo tuvo el primer nacimiento, es carne, es carnal. Mas el que es nacido del Espíritu, es espíritu o es espiritual. Pues estas personas ya no se pueden convertir porque no hay Espíritu Santo del cual puedan nacer. El versículo 5 del capítulo 3 de Juan dice que aquel que no naciere del agua, Jesús lo dice, no naciere del agua y no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
además del retiro del Espíritu Santo, también se retiran los ángeles de la tierra. Y todos los impíos quedan a merced, perdón, quedan a merced de Satanás y de sus demonios. Eso sí que será espantoso. Pero los hijos de Dios tendremos la protección de Dios, a pesar de que durante la última gran tribulación, que no sabemos exactamente cuántos años dura, habrán habido muchos mártires, ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Una vez que Jesús salga del lugar santísimo y se quita sus vestiduras de sacerdote y se coloca sus vestiduras de rey, se coloca su corona, toma su cetro y les dice a todos los ángeles, vamos por esas ovejas preciosas que están en la tierra. Y se vienen para acá y se demora 7 días en venir hasta acá. Comienzan a caer las últimas 7 plagas sobre la tierra. Y ya nada se puede hacer. No habrá intercesor para nosotros en el lugar santísimo. Por la fe, los hijos de Dios fieles, que estando vivos hayamos permanecido fieles, leales, gratos, sumisos, humillados, obedientes, vamos a ser sostenidos por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Y sigo leyendo de este texto. Sigo leyendo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Mácula significa mancha. Pues bien, eso ya lo vimos de Apocalipsis 14:5. Allí dice, no fue hallado engaño en sus bocas porque son sin mancha. Sus caracteres deberán estar, ¿no?, purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y por medio, ¿no?, de sus propios diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. ¿Cómo así por medio de nuestros propios esfuerzos? Ya lo vamos a ver en el capítulo La Victoria. Para que tú llegues a ser un vencedor, tienes algo que hacer. Usar el poder de decisión que Dios te dio. Decidir no pecar y entregarle tu voluntad a Dios y vivir sumiso. Muy bien, pero hay más. Lo veremos en el capítulo La Victoria. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, a ver, un momento. ¿Cómo así? Hay una aparente contradicción y necesito esclarecerla en este momento. A pesar de que esos pecados están en los registros, al frente está la palabra de cada pecado, está perdonado. ¿Ok? Eso ya lo leímos. Ese pecado no se cuenta. Estoy hablando de los hijos de Dios arrepentidos, de lo mismo que está hablando aquí. ¿Ok? Dice, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis capítulo 14. Por favor, lee todo el capítulo. En la parábola de Mateo 22 se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes. Ese verbo ver significa investigar, revisar, juzgar, considerar a los que van a ser salvos.
y cerciorarse de que todos llevan la vestimenta de bodas, que es el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. De hecho, tiene que ser el carácter de Cristo. Al que se le encuentra defectuoso, te pido que leas todo el capítulo 22 de Mateo. Al que se le encuentra defectuoso se lo echa fuera. Pero todos los que al ser examinados, vamos a ver qué sigue aquí, pero todos los que al ser examinados resultan, un momentito que ya lo estoy cuadrando acá por otro lado, resultan tener, a ver, creo que no lo coloqué bien aquí, resultan tener la vestidura de bodas. La vestidura de bodas es el carácter de Cristo y la justicia de Cristo. Son aceptados por Dios y juzgados dignos, juzgados. ¿Pero juzgados de qué manera? Dignos de participar de su reino y sentarse en su trono. ¿Eso qué significa? Significa que son absueltos. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo. Juan capítulo 5 versículo 24, de labios de Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, en la presencia de nuestro propio abogado, que es nuestro representante, nuestro intercesor e intermediario. Pero si estamos unidos a Cristo, no habrá condenación para nosotros, habrá absolución, seremos absueltos. Y sigue diciendo, esta tarea, perdón, creo que no está bien. Opa, creo que me bajé demasiado. Esta tarea, a ver, sí. Esta tarea de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final en el santuario celestial, o sea, la purificación del santuario celestial. En el ritual típico, o sea, simbólico, quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento, y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio del día de la expiación, o sea, de la limpieza, de la purificación. De modo que en el gran día de la expiación final, el gran día de la limpieza final, de la purificación final, es el día del juicio. Ese llamado día del juicio comenzó en 1844 y va hasta que Jesús salga del lugar santísimo, cuando Él termine. Bueno, de modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los casos de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Durante el milenio serán juzgados los impíos. ¿Ok? Muy bien. No solamente los que tuvieron oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador porque escucharon de la Biblia, de las promesas de la Biblia, y escucharon un misionero o escucharon un hermano cristiano, sino también que esos impíos que van a ser juzgados durante el milenio
Son aquellos paganos que tuvieron la oportunidad de dar el vasito de agua para el sediento y no quisieron. Podían haber dado el platito de comida para el hambriento y no lo hicieron. Podrían haber abrigado al desnudo y no quisieron. Podrían haber hospedado al forastero y tampoco lo hospedaron. Podrían haber visitado al enfermo o al preso y teniendo oportunidad no lo hicieron. Teniendo en su camino personas desconsoladas, desesperanzadas o discriminadas, no quisieron llevarles ni simpatía, ni consuelo, ni esperanza. Esas personas que no quisieron ser canales de misericordia, de amor, también son juzgadas durante el milenio. Bueno, y seguimos leyendo. Dice, vuelvo y lo repito, el juicio de los impíos es una obra distinta y separada, y se verificará en una fecha posterior, cuando durante el milenio. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio, dice Pedro, por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Tremenda declaración, primera de Pedro 4:17. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser investigadas. Los hombres que profesaron haber aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces esa obra tiene que completarse antes de que Jesús regrese. Él no va a venir aquí, ya estando acá, a decir a quién me llevo y a quién dejo, a quién le doy vida eterna y a quién no, a quién voy a resucitar y a quién no. No, no, no. Él no viene a hacer eso. Él ya tiene todo claro en su mente. Lo primero que hace es resucitar a los muertos justos. Lo segundo que hace es transformar a los vivos justos. Y lo tercero que hace es, con su poder, levantarlos, separar sus pies de la tierra y levantarlos al aire en el cielo para unirse con ellos en el cielo. Y el resto ya lo estudiamos en la lección número 12. Ahora vamos con mi resolución. Creo que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Creo que en el juicio Dios juzgará tanto las buenas obras como las malas, inclusive las cosas buenas o malas que hayamos hecho sin que nadie lo supiese. Tercera, creo que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, es registrado en los libros. Cuarta, creo que Jesús es mi juez en el juicio, pero también es mi abogado. Y recuerda que Él también es tu Rey, tu Dios y tu Salvador. Y la quinta, con la letra E, creo que Jesús juzgará con justicia y con rectitud, porque Él es justo. ¿Crees todo eso? Díselo a Dios. Y me gustaría tener noticias también de que tú crees todo eso. Oramos. La lección que sigue es la lección número 20. Muy linda la oración. Vamos a orar. Ay, Santo Padre, Jehová de los ejércitos, aquellos que están viendo estos videos, que no han tomado la decisión de arrepentirse, que no han decidido, Señor, ayúdame, Señor, a hacer esta oración final.
que no han decidido, Señor, el regalo de la vida eterna. Señor, todavía tienen oportunidad de hacerlo. Te pido, Señor, por la multiplicación de las visualizaciones de estos videos, por favor, Señor, que aquellos que ya están viendo induzcan a otros a ver los videos. Por favor, Padre mío. Ahora hay muchos, Señor, que van a estar 2 o tal vez 3 semanas, tal vez más, enclaustrados, confinados en sus propios hogares, con poco que hacer. Por favor, Señor, aprovecha esta oportunidad para que vean estos videos, mi Dios. Señor, se está desarrollando el juicio de todos aquellos desde Adán que profesaron haber aceptado a Jesús como su Salvador. No sabemos exactamente en qué momento comenzó, o está comenzando, o estará comenzando el juicio de los vivos. Y nos dice Pedro en 1 de Pedro 4:17, que comenzará con los cristianos de la casa de Dios. En primer lugar, tú juzgarás a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque somos las personas que más bendiciones hemos recibido, especialmente en materia de conocimiento e información. Entonces te pido por aquellos hermanos que viven en desobediencia y lo saben, que no han alcanzado la norma tan elevada que tú, Señor, exiges para entrar al cielo, y son conscientes, Señor, de su falla, de su falencia, que tienen, Señor, una fe vacilante, pero, Señor, que se aferran con uñas y dientes de tus promesas. La fe es un don de Dios, y que claman como los discípulos: aumentanos la fe. Señor, y por aquellos entre los cuales muchos de ellos llegarán o llegaremos a ser mártires, te clamo, Señor, por todos los hijos de Dios dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también por aquellos que dentro de tu Iglesia no son hijos de Dios, no han nacido de Dios, porque el juicio se está llevando a cabo. No sabemos en qué momento tú permitirás que nuestra existencia se detenga, y ya entonces, una vez estando muertos, nos dice el sabio Salomón: aún hay esperanza para aquel que aún está entre los vivos. Que aprovechen, Señor, la oportunidad. Escóltanos, Señor, con tus santos ángeles, y ayúdanos a hacer la mejor escogencia, la escogencia de la lealtad, la sumisión, la gratitud y la obediencia hasta el fin, cuéstenos lo que nos cueste, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, con la ayuda de Dios nos encontraremos en la lección número 20, titulada La oración. Ya nos vemos.